Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y vamos a comenzar este año 2024 más o menos de la misma manera en la que terminamos el año anterior, 2023. Terminamos 2023 hablando de cómic y vamos a iniciar 2024 también hablando de cómic. En este caso, en un vídeo breve que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, y la razón es que mi amigo Archie Haddock ha publicado en Twitter o X o como quiera que se llame ahora esa red social un nuevo hilo tintinesco, uno de esos hilos que se dedican a analizar obras en particular de las aventuras de Tintín y también de Blake y Mortimer. Y entonces esto me ha llevado a releer la aventura de Tintín, en la cual se concentra en esta ocasión en su hilo, una aventura que llevaba ya mucho tiempo sin leer y que es esta, que aquí voy a mostrar en esta traducción al inglés, Land of Black Gold, Tintin au Pays de l'Or Noir, en la versión original en francés, o en español Tintín en el País del Oro Negro. Es uno de esos álbumes de Tintín que me gustan, pero que llevaba tiempo sin leer, y este hilo de Archie me da la oportunidad de volver a leer el álbum, cosa que he hecho, y comenzamos 2024 hablando de Tintín en el País del Oro Negro, gracias a este hilo de Archie, al cual voy a realizar unas cuantas glosas. Quiero, por supuesto, comenzar, como siempre, animándoles a que se acerquen por la cuenta de Twitter de mi amigo Archie, que es @adoqued, adoque con H y con Q, y una D al final, sí, como el caballero Francisco de Adoque, @adoqued. Y ahí podrán encontrar ustedes esos magníficos hilos jacobsianos y argeanos que realiza Archie. Estoy tratando de convencerlo para que inicie un canal de YouTube en el que hable acerca de estos hilos y los presente de viva voz, pero bueno, de momento lo que voy a hacer son unas pequeñas glosas a este magnífico hilo, por el cual ya quiero comenzar felicitando a mi amigo Archie. Dice Archie: nos encontramos ante la aventura de Tintín que más vicisitudes ha soportado y cuya elaboración se vio afectada por diferentes avatares políticos e históricos. Esto hace que sea una aventura un tanto particular. Sí, desde luego es una aventura que justificaría esto que comentábamos en un vídeo hace muy poco tiempo, recientemente, acerca de el formato ideal para reeditar las aventuras de Tintín. Pues si se llegase a ese formato ideal con Tintín en el País del Oro Negro, tendríamos un volumen realmente voluminoso, porque hay varias versiones de Tintín en el País del Oro Negro. Dice Archie: su planteamiento inicial pertenece a la llamada época documental de Hergé, con referencias muy directas a la actualidad de entonces, pero para cuando la terminó, la actualidad ya no era tal. Es cierto, porque es una aventura que empieza en el Petit XXe y después se interrumpe debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Bélgica por parte de los nazis. Y todavía la primera versión en álbum, más de 10 años posterior al comienzo de la aventura, sería despojada de referencias a la actualidad de entonces. Sí, por cuestiones que tienen que ver con el contexto histórico y social en el que se compuso esta historia, que le llevó mucho tiempo a Hergé completar, por diferentes razones de las que habla Archie en el hilo. Dice Archie: al final nos queda una buena aventura entretenida, pero que permite leer muchas más cosas entre líneas si conocemos sus circunstancias de creación que si no lo hiciéramos. Y casi me atrevería a afirmar, continúa Archie, que uno de los principales méritos de Hergé aquí es haber logrado un libro internamente coherente a pesar de todo. Sí, esto es cierto, es increíble, y nos habla muy bien de la maestría de Hergé como narrador, el ser capaz de recuperar una historia que tenía
sin terminar, que tenía en la estantería sin acabar y conseguir que funcione de la manera en la que lo hizo. Hagamos un repaso rápido, dice Archie. Hay 4 versiones, sí, 4 versiones. Le Petit Vingtième, 1939 y 40, que se interrumpió por la ocupación nazi. Revista Tintín, Journal Tintin, 1948. Álbum en 1950 y un nuevo álbum con muchos cambios en 1971. Es decir, 4 versiones. En la versión de Le Petit Vingtième, dice Archie, se interrumpe en el momento en que Müller, el doctor Müller, se desenmascara y da un golpe a Tintín que le deja cao. Comenzó a publicarse a finales de septiembre del 39 y por contextualizar, Alemania había invadido Polonia al comienzo de ese mismo mes. Aquí aparece el doctor Müller, que es un personaje claramente de nacionalidad alemana, con lo cual esta es una de las razones de que Hergé no continuase esta historia tras la invasión de la ocupación de Bélgica por parte de las fuerzas nazis. Aquí, en un ambiente prebélico, Müller parece estar en el centro de un plan para sabotear el combustible que llega a los países occidentales. Es curiosamente, dice Archie, en las versiones en álbum donde todo esto se hace más explícito. En la versión original de Le Petit Vingtième y de la revista Tintín, todo esto hay que leerlo entre líneas, claro, porque Hergé tiene que tener cuidado en esos momentos con cómo presenta a un personaje alemán. Interesante que esta es una historia que se crea antes de la aparición en las aventuras de Tintín del Capitán Haddock, que esta realmente es una aventura de Tintín en solitario, en la cual Hergé va a tener, cuando retoma la historia, que introducir al Capitán Haddock, y por tanto lo que hace para ello es, en la versión del álbum, presentar una llamada por teléfono del Capitán Haddock a Tintín, en la cual le dice que ha sido movilizado por el contexto bélico en el que se encuentran, por si acaso estalla una guerra en la ficción del álbum, y entonces de esa manera sabemos que el Capitán Haddock no va a participar en la aventura, pero sí que en cierto momento aparece para que los lectores sepan que el Capitán Haddock existe, pero no va a participar por la movilización a la que ha sido sometido como capitán de barco en esta aventura. Dice Archie, en la segunda, es decir, en la versión en álbum, no solo Hergé nos introduce hábilmente al Capitán Haddock, lo que le permitirá recuperarle al final de la historia, sino que vemos que se alude a la situación prebélica y a que el mismo Haddock ha sido movilizado, al igual que en su momento lo fue el mismo Hergé. Sí, hay una relación aquí entre Haddock y Hergé, en este caso necesaria porque Haddock no aparece en la historia más que en ese momento y después al final. Hay una viñeta que presenta aquí Archie, que solo existe en las versiones en álbum y que también es muy explícita en cuanto a la situación prebélica. Es cuando Tintín, que por cierto aquí ejerce un poco como periodista, porque va a entrevistar aquí a uno de los altos mandatarios de una compañía petrolera para que le explique la situación. Y este hombre lo hace y le dice a Tintín: además usted conoce la grave situación internacional. Pues bien, imagínese que estallara la guerra mañana. Ya puede prever usted el resultado: la marina, la aviación, los transportes, los tanques, todo el ejército paralizado por el sabotaje del petróleo. Este personaje, por cierto, que es uno de los altos mandatarios dentro de una compañía petrolífera, se parece bastante en algunos de los dibujos a Baxter, el personaje, físicamente digo, el personaje de Baxter que posteriormente aparecería en
objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna, la aventura lunar. Esto es algo que no menciona Archie, pero a mí siempre me ha parecido esto. No quiero decir que sea, por supuesto, el mismo personaje. Se pregunta Archie, ¿por qué en las primeras versiones esto no es así? Quizá por precaución. Las alusiones a la actualidad en la Isla Negra o en el cetro de Ottokar hoy día nos parecen claras, pero no eran explícitas en su momento. Una vez pasado el peligro, no había problema en presentarlas a las claras. De hecho, el Dr. Müller aparece precisamente en la Isla Negra y aquí vuelve a aparecer en un caso de polionomasia, porque se llama el profesor Smith en ciertos momentos de esta historia. Dice Archie, con todo esto creo que queda claro una vez más que el posicionamiento de Tintín antes de la guerra en ningún caso era pro-nazi. Bueno, esto creo que queda claro, por ejemplo, y yo creo que con total claridad, más que aquí, en el cetro de Ottokar. Está claro que Hergé no era, pese a ser un individuo conservador ideológicamente, no era no era una persona que se posicionase a favor de los nazis antes de la guerra. Yéndonos a algún detalle más de esta primera versión, la versión del Petit Vingtième, dice Archie, ¿hay algún cambio más con la historia definitiva? Por ejemplo, Hernández y Fernández chocan con la mezquita y son encerrados sin haber encontrado por el camino a Tintín. Sí, esto ocurre porque, claro, Hernández y Fernández participan mucho más que el Capitán Haddock en esta historia. En la versión original, la última viñeta publicada en el Petit Vingtième, dice Archie, nos muestra a Müller a punto de disparar a Tintín. En la versión definitiva es la casual aparición a lo lejos de Hernández y Fernández lo que le salva. En la versión original del Petit Vingtième, el Dr. Müller no mata a Tintín, sino que lo deja ahí, lo abandona a su suerte cuando llega una tormenta de arena. En el caso del álbum, pues es porque escucha a lo lejos un jeep y en el jeep vienen perdidos por el desierto Hernández y Fernández, que por supuesto siguen siendo personajes puramente humorísticos en esta historia. Se pregunta Archie, ¿qué rumbo hubiera tomado la historia desde aquí? No lo sabemos realmente, pero está claro que diferente que el de las versiones que conocemos, si no en la trama general, sí al menos en sus detalles. Está claro que sí, pero la ocupación nazi hace que se cierre el 20e siècle y por tanto en el Petit Vingtième ya no publica más Hergé y queda interrumpida esta historia de El país del oro negro. El otro gran cambio es el que se produce en la última versión de 1971 respecto a las tres anteriores. La versión de 1971 es la que conocemos, la más típica, la que más fácilmente se encuentra, esta que está aquí en esta traducción inglesa. En las tres versiones anteriores, dice Archie, se hacía alusión a la Palestina ocupada por los ingleses y a grupos terroristas sionistas como el Irgun, que perseguían la creación del Estado de Israel, un tema que, por cierto, está trágicamente de actualidad en este 2023-2024 en el que ya estamos. Tintín en la primera versión es detenido por los ingleses y posteriormente liberado por terroristas del Irgun al confundirle con un tal Finkelstein o Goldstein, según la versión, uno de los suyos con gran parecido físico con Tintín. Este es un personaje que a mí siempre de pequeño, cuando empecé a leer acerca de Tintín, me sorprendía mucho porque no aparecía en el álbum que yo conocía, pero sí que se mencionaba en algunos de los libros sobre Tintín que yo había leído. Creo que uno de ellos, el diccionario de Tintín de Tony Costa, creo que ahí está, se menciona a Finkelstein y también en Tintín y el mundo de Hergé de Benoit Peters. Curioso el nombre de Goldstein, porque es un nombre evidentemente judío, pero que tiene que ver con la palabra gold, que significa oro, que es realmente de lo que se habla ya en el título de la propia obra, Tintín en el país del oro negro. Posteriormente, los árabes al mando de Babeler le secuestran tomándole también por Goldstein. Pero en la versión definitiva, existiendo ya Israel y estando los británicos fuera de Palestina, Hergé accedió a la petición de la editorial británica Methuen y decidió eliminar estas alusiones y simplificó
la historia. Esto es algo que ya se había convertido prácticamente en algo natural. Matthew & Company, que publicaba Tintín en inglés, el editor británico, le había pedido ya el cambio o cambios en la Isla Negra, cambios que eran más de tipo estético, de tipo visual, pero en este caso los cambios tienen que ver con cuestiones históricas y con cuestiones políticas en Tintín, el país del oro negro. Pero de nuevo son los editores británicos los que hacen que Hergé cambie cosas y él pues no tiene ningún problema, por lo que parece, en hacerlo. En mi opinión, dice Archie, los cambios sin echar a perder la aventura la hacen bajar un poco de calidad respecto a la primera versión en álbum, que quizás sea la mejor de todas. Estoy totalmente de acuerdo en que la primera versión en álbum es la mejor de las 4 que existen. Además, las páginas redibujadas, toda la secuencia del Speedle Star, es decir, el barco, y algunas páginas posteriores son de la mano de Bob Demore y se nota el salto de estilo respecto al de Hergé. Es importante recordar que Bob Demore, en todos estos cambios que se realizaron en la Isla Negra, por ejemplo, aquí en Tintín, el País del Oro Negro, tuvo mucha presencia. Y bueno, pues es cierto que su mano se nota en este Tintín, el País del Oro Negro, en la versión de principios de los años 70, que es la más conocida y la más divulgada hoy en día. Dice Archie, si bien hay que reconocer que la ambientación del barco es preciosa en la versión definitiva, Bob Demore era un auténtico especialista en escenas navales. Está claro que Bob Demore mejora las escenas navales enormemente porque, bueno, era una de sus especialidades y eso yo creo que no se le escapaba a un Hergé al que le interesaba siempre la perfección al máximo. Dice Archie, también esta bella viñeta de la caravana nocturna, mucho más simple que las demás versiones. En la primera imagen, en su hilo, si ustedes lo ven, verán la versión original y después el cambio, que es mucho mejor. De nuevo, nos encontramos a un Hergé que domina perfectamente la oscuridad, el claroscuro, las escenas nocturnas, y aquí en esta escena de la caravana nocturna, pues esto se nota de la misma manera que ocurre también en la escena del atentado en el desierto por la noche, y dice Archie que el contraste del fuego en la noche con la oscuridad y el fuego está conseguidísimo, está logradísimo. Pues sí, efectivamente, y es algo que se verá incluso después en la famosa escena de los gitanos tocando la guitarra y cantando por la noche a la lumbre de su hoguera en Las joyas de la Castafiore. A mí esto me recuerda bastante, aunque por supuesto la situación es totalmente diferente. Hay también una escena, dice Archie, que se eliminó cuando se remontó la aventura para la versión definitiva de 1971, que es que Tintín va por ahí por el desierto con un zahorí buscando agua, que bueno, es una escena de slapstick, así de humor físico, que Hergé decidió eliminar. Dice Archie, la secuencia de la tormenta de arena es de lo mejor del álbum. Las líneas cinéticas hacen que tenga una gran fuerza dramática y casi sintamos en propias carnes la dificultad de los protagonistas. Totalmente de acuerdo, esa escena a mí casi me atosigaba de pequeño. Me imaginaba que casi entraba yo en la viñeta y sufría con el propio Tintín las dificultades, los rigores de esa tormenta de arena en el desierto, porque visualmente es muy efectiva. Dice Archie, sobre la resolución hay varios hallazgos geniales. Vamos a ver cuáles son. Uno es el papel cómico de los sabuesos, entre comillas, Hernández y Fernández, dando vueltas sobre sí mismos en el jeep por el desierto, perdidos, pero pensando que encuentran huellas de neumáticos de otros jeeps, pero realmente es su propio jeep.
Esto, al igual que sus problemas capilares al tomarse la sustancia que sabotea la gasolina como si fuera una aspirina, son gags que se recuperarán en la aventura lunar. Efectivamente, curiosamente, hay una relación muy estrecha entre estos dos gags, las marcas de los neumáticos y el crecimiento del pelo sin contención de Hernández y Fernández, que vuelven a sufrir estos problemas capilares cuando entran de polizontes, sin querer, claro, no a propósito, en el cohete lunar y viajan con los demás a la Luna, pues al estar en una situación atmosférica diferente, pues recaen en este problema. Dice Archie, la recuperación de un personaje entrañable como es Oliveira da Figueira, que en la versión original de Los cigarros del faraón moría, pero a partir de aquí será resucitado en la definitiva. Y resucitado definitivamente porque no será la última vez que aparezca Oliveira da Figueira, que es un personaje que, por lo que parece, a Hergé le gustaba mucho y a mí también pues me parece un personaje entrañable. Es cierto que en Los cigarros del faraón Oliveira da Figueira se supone que moría en esa historia, pero a Hergé esto no le preocupó y lo resucitó sin ningún problema, y menos mal que lo hizo, porque me parece uno de esos personajes curiosos que a mí siempre me han parecido entrañables. Esta vez, Oliveira da Figueira pone su labia al servicio de Tintín y embauca a los sicarios de Müller, dice Archie, con historias peregrinas que se inventa sobre la marcha. Sí, tiene una enorme capacidad de conversación, tiene muchísima labia, tiene un pico de oro, como se suele decir nuestro amigo Oliveira da Figueira, y pues eso hace que ayude a Tintín. Y sobre todo, añade Archie, la relación entre el niño repelente Abdalá y su papá, que le consiente todo, el emir Ben Khalid Saab, cuyo aspecto se inspira respectivamente en Faisal II de Irak e Ibn Saud de Arabia Saudí. Esos son los modelos reales en los cuales se inspira el personaje de Abdalá, y dice Archie, Abdalá es mucho Abdalá, es el único niño en toda la serie que hace perder los papeles tanto a Haddock como a Tintín. Tintín se enoja con Abdalá, y el capitán Haddock, en una escena que se consideraría hoy probablemente políticamente incorrecta, le da unos pequeños azotes llamándole especie de bachibazuk a Abdalá. Aunque curiosamente también evita con una de sus bromas Abdalá el suicidio de Müller, lo que permite que se aclare del todo el asunto y este sea entregado a la justicia, porque el doctor Müller será entregado a la justicia, está intentando suicidarse cuando ya ve que está acorralado y perdido, pero la pistola es una pistola de mentira, es una pistola de broma, es una pistola que tiene tinta dentro, y entonces no se pega un tiro Müller, sino que bueno, pues se llena la cara de tinta, y es una de las bromas de Abdalá, una de esas típicas bromas de Abdalá que en este caso pues salva la vida del doctor Müller. Sobre la aparición de Haddock, es el evento a nivel narrativo más interesante del álbum, dice Archie, y estoy totalmente de acuerdo. La viñeta insertada de la que hablamos al principio sirve para introducirlo en la historia, y cuando vuelve a aparecer se empeña él mismo en explicar su presencia, diciendo que es muy simple y a la vez muy complicado, pero siempre es interrumpido cuando va a entrar en detalles y al final desiste de completar su explicación. Claro, este es un gag que funciona muy bien porque al final de la historia el capitán Haddock está fumándose un puro y va a contar la razón por la cual no participó en la historia, pero claro, Hergé no tiene una razón más allá de que el capitán Haddock no existía cuando se inició esta historia y ahora sí, y entonces tiene que meterlo con calzador, pero más allá de meterlo con calzador, lo que hace es que una de las bromas de Abdalá, este cigarro o este puro que se está fumando, le explota en la cara, y entonces el capitán Haddock se enoja y ante Ben Khalid Saab y Tintín dice
adorable, adorable, esa es la palabra, pero para saber el final de mi historia no contéis conmigo. Esta vez Mil Truenos se acabó y se va, y entonces no hay una explicación. Explicación que, por supuesto, dice Archie, es simple en el mundo externo a las aventuras de Tintín. El personaje no existía cuando comenzó la historia en 1939, pero es muy complicada dentro del universo de Tintín y por eso Haddock no podrá llegar a explicarlo. Y dice Archie, este chiste interno que tira de metaficción es sencillamente genial. Efectivamente, la metaficción es un elemento importante aquí y aquí nos encontramos con un Hergé totalmente cervantino, es decir, hace una reflexión sobre el modo de composición de esta historia y se vuelve sobre el propio acto de creación y aquí, de una manera inteligente, explica sin explicar e incluye al Capitán Haddock sin realmente incluir al Capitán Haddock. Metaficticiamente, Hergé aquí se convierte en un verdadero maestro y este es un elemento puramente cervantino, puramente quijotesco de esta aventura y a mí me encanta, desde luego es de las partes de este cómic que más me interesan. Y para ir terminando ya, dice Archie, dos curiosidades más. En la versión de la revista Tintín hay una alusión a El secreto del espadón, Le secret de l'espadon, de Edgar Pierre Jacobs, una de las aventuras de Blake y Mortimer, que es eliminada en las versiones del álbum. Dice, en la versión original del Journal Tintin, Tintín, dice, caramba, esto parece la base secreta del espadón. Es una alusión a Jacobs que en las versiones en álbum se elimina. Y Tintín dice en la versión de álbum, caramba, esto parece la línea Maginot. La línea Maginot es esa línea de fortificaciones en Francia que se construyó para evitar o para dificultar la invasión de las fuerzas nazis. En inglés se llama The Maginot Line y, bueno, pues cambia. Hergé, en lugar de decir la base secreta del espadón, dice la línea Maginot, que tiene que ver, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, pero que lo que hace es eliminar la referencia a Jacobs, eliminar la referencia a Blake y Mortimer. Archie se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hace Hergé? Y responde, no puedo asegurarlo a ciencia cierta, pero sospecho que mientras en la revista Hergé y Jacobs publicaban juntos sus aventuras, fuera de ellas Tintín y Blake y Mortimer se hacían la competencia. Y se ve que Hergé al rival, por amigo que sea, ni agua. Sí, al rival ni agua, pero es que además de que hubiese una competencia, ¿no?, entre Tintín y Blake y Mortimer, pues sí que las relaciones entre Hergé y Jacobs probablemente estaban siendo cada vez más tirantes. Desde luego tendrían bastantes problemas desde un punto de vista personal por razones que ya hemos comentado en varias ocasiones en vídeos del canal. Y dice Archie, y una más, la canción que cantan Hernández y Fernández al principio existe más o menos. La canción es Boom, cuando el motor hace boom. La grúa de Simón viene y te saca de apuros. Boom, cuando el motor hace boom. Bueno, esa es una canción, como dice Archie, que está basada en un tema llamado Boom del gran Charles Trenet, el cantante y compositor, uno de los más importantes de la chanson française, de la canción francesa, y uno de sus grandes clásicos es Boom. Y aquí lo que hace Hergé es adaptar la letra de esa canción. Quand votre cœur fait boom, tout avec lui dit boom, et c'est mon cœur qui se veille. Bueno, pues esa canción de Charles Trenet, que por supuesto la he asesinado completamente, pero es que Trenet es uno de mis favoritos, esto tengo que decirlo también. Yo soy un grandísimo fan de Charles Trenet, tengo muchísimos discos suyos y esta es una de sus canciones más populares, tan populares que aparece aquí como la base real para esta canción publicitaria de la grúa de Simón, que por cierto en inglés la traducción prácticamente sigue la melodía, porque en inglés dice boom, one day your car goes boom,
Don't just give up in gloom, call out a car to the rescue. Entonces en inglés funciona realmente, según la traducción inglesa, funciona con la melodía de la canción original de Charles Trenet. Y bueno, pues es una canción que tuvo muchísimo éxito en esta época y que incluso las Staatsorchester, las orquestas de baile alemanas de la época, que eran como una especie de big bands de swing, que tocaban pues un swing más aceptable para el régimen nazi, pues también había versiones en alemán de esta canción Boom. Y bueno, pues ahí aparece una pequeña relación entre Hergé y la música, entre Tintín y la música, y en este caso con uno de los grandes de la canción francesa como es Charles Trenet. Cierro con esto, les pido perdón por haber asesinado la magnífica música de Charles Trenet y les animo a dos cosas. Primero, a que se acerquen a este cómic de Tintín, Tintín, el país del oro negro, Tintin au pays de l'or noir, que yo llevaba ya tiempo sin leer y gracias al hilo de Archie, pues lo he vuelto a leer y desde luego y la he disfrutado enormemente también, por supuesto, como siempre, pero sobre todo me gustaría animarles, invitarles a que se pasen por la cuenta de Twitter o la cuenta de X de Archie y que lean los hilos de Tintín y los hilos de Blake y Mortimer, porque a mí desde luego cada vez que me encuentro con uno de sus hilos, pues me hace releer la historia de Tintín, releer el cómic de Tintín y acercarme a él de una manera fresca, nueva, diferente y desde diferentes puntos de vista, y por eso pues estas glosas a los hilos de Archie de vez en cuando las publico aquí en el canal también. Les animo a que se acerquen por la cuenta de Twitter de Archie, a quien conocen por el canal y por otros canales como Tintin Corner, como Stock the Ferry, porque aparecemos por esos canales Archie y yo, con Mark y con Ferry, pues con cierta regularidad, y esa cuenta, que la voy a dejar también en la descripción de este vídeo, es @adoqued, con H, Adoque, y con Q, como el capitán Francisco de Adoque, @adoqued, y ahí pueden encontrar todas esas magníficas aportaciones que realiza desde Asturias mi buen amigo Archie Adoc. Y nada más, terminamos esta entrega dentro de Tintín y Hergé, la primera del año 2024, dedicada en esta ocasión a unas breves glosas al hilo magnífico de Archie Adoc sobre Tintín en el país del oro negro. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé. Gracias a Archie por sus hilos que me han dado pie a grabar este vídeo. Feliz 2024 lleno de buenos cómics de Tintín y de los cómics que sean, y seguimos en contacto a través del canal Antón GF y a través de estos vídeos sobre Tintín y Hergé. Gracias y hasta la próxima ocasión.